En este momento se dirige el protodiácono al balcón de la Logia Vaticana, Dominique Mamberti, el cardenal, para dar a conocer el nombre. Prestemos atención. Sí. Le está mirando hacia la gente y le van a acercar el micrófono. Y ahí vamos a saber de quién se trata. Muy bien, muy bien. Escuchemos. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Prevost. Ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem Decimum Quartum. León XIV. El cardenal Prevost, francés, es el que fue elegido. Estadounidense, sí, de Estados Unidos, de la línea de McCarrick. Ya ahí entendemos qué va a suceder. Es un cardenal pro-homosexual, un cardenal de la línea de Theodore McCarrick, nombrado por él como obispo. Y recordemos quién era McCarrick, un depredador sexual. Entonces eso es lo que vamos a tener en la silla de Pedro, otro homosexual posiblemente que no es papa. Habemus antipapam. Qué tristeza para la iglesia mientras tantas almas se pierden en la plaza de San Pedro, en vivo y en directo, perdiéndose las almas. Increíble esto. Prevost, de él hemos hablado, de él hemos dado información, de la misma línea de Theodore McCarrick. Que tenía diferencias con Francisco. No, eso no es cierto. Eso es una estrategia, decir que tenía diferencias con Bergoglio, es una estrategia. ¿Por qué tienen que decir eso inmediatamente? Porque es una estrategia, Bien, esto es increíble. Vamos a empezar a revisar. La tristeza es mucha. Yo estoy en contacto con muchas personas en este momento. Y Robert Prevost, obviamente, lo que van a publicar ahora los medios de comunicación pseudocatólicos, que simulan ser católicos, no va a ser cosas muy hermosas. Van a ser cosas muy hermosas. Pero más adelante haremos un video recordando quién es este hombre, ¿no? No hay que verlo, ¿no? No hay que verlo. Escuchen acá, porque verlo es muy peligroso cuando él salga. Y cuidado con recibir una bendición de ese hombre. Cuidado, porque es otro antipapa y va a ser peor que Bergoglio. Tal vez si hubo alguna divergencia con Bergoglio es porque quería que Bergoglio fuera más fuerte en la descristianización, ¿no? Estoy con una cosa en mi corazón durante toda la mañana, desde la madrugada, y poco a poco se ha ido confirmando. Estoy esperando, tengo contacto directo en este momento, permanente, con una persona que es vidente y que estoy esperando que me diga algo.
Se va a llamar León 14. León 14, ese es el dato que tenemos ya en este momento. Se va a llamar León 14, este antipapa. Las profecías se cumplen. Y quiero dar lectura a algo que informé hoy, que publiqué hoy en el Informativo Católico. Y es un breve análisis sobre las profecías, ¿no? Que es el siguiente. Ahora ya lo podemos volver a leer. Estoy buscándolo. Tengo una emoción que es muy sospechosa, no es buena. No es buena la emoción que tengo, definitivamente. Estoy desde las 3 de la mañana en esta expectativa tan larga, tan terrible, y todo el tiempo he tenido una gran tentación de llorar sin saber ni siquiera nada, porque lo que viene para la iglesia es terrible. Es terrible. Aquí está el número 5 de antes de los titulares. Privots y sus socios. Los implicados en abusos sexuales no deben ser votados. Es inquietante ver entre los nombres de los papables a cardenales implicados en escándalos de corrupción o abusos sexuales, como por ejemplo Robert Privots, es prefecto del dicasterio para los obispos, sobre el que pesa una grave acusación, o los muchos relacionados con el caso McCarrick. Él es una persona encubierta por McCarrick y posteriormente por Bergoglio. Así que vamos a ver qué más información encontramos, ¿no? Lo que quería decirles es... Oh my God, que el Señor me dé tranquilidad porque estoy muy fuerte. Aquí está el mensaje que quiero leerles a propósito de lo de hoy. Hijos míos, fue el número 4 de antes de los titulares hoy, 8 de mayo. Hijos míos, la advertencia de los últimos tiempos no es para que viváis relajados o despreocupados. Es para que cambiéis de hábitos y donde tenéis afán de cosas materiales, pongáis afán de cosas espirituales. Haced lectura espiritual, informaros bien de la Sagrada Escritura con libros de buenos autores. Estad instruidos, apuntad en un papel o libreta los puntos básicos de mi doctrina, para que cuando os quieran confundir o tender una trampa, sepáis defenderos según mi santa doctrina y evangelio, que es lo que desconoce toda esa gente que está en la plaza de San Pedro. No esperéis que todo os lo dé hecho. Vosotros tenéis que poner de vuestra parte todo cuanto sea posible, porque el mal es muy sutil y os puede confundir en un instante. Ojo, incluso aunque seáis mis fieles seguidores. No sabéis cómo disfraza Satanás el mal de bien. Es algo en el que lo hace con verdadera maestría, y si no, recordad a mis hijos Adán y Eva. La serpiente sigue hoy actuando como entonces, pero ahora se disfraza de misericordia y de muchas otras cosas que no podéis imaginar. Pero el caso es hacer sus objetivos. Es deber vuestro instruiros, porque el estar preparado e instruido es ya una verdadera arma, y Satanás busca a los incautos que sabe que por falta de instrucción, por ignorancia, caerán masivamente, lo que está pasando hoy en la plaza de San Pedro. Os avisamos desde el cielo para esta acometida, pero parece que os dormís, no reaccionáis, os quedáis solo en la letra, pero no lo ponéis en práctica, y vuestras vidas siguen siendo mediocres y mundanas. Algunos fieles habéis añadido en vuestra vida el Santo Rosario,
pero lo rezáis cuando os apetece, sin esfuerzo ni fervor. Tenéis que mejorar, confesaros, asistir a la Eucaristía siempre que podáis, donde la celebren correctamente. A los templos todavía no, de por Dios. A los templos no, porque este es de la línea bergogliana Privots más extrema, ¿no? León XIV ha tomado ese número. Hay que ver qué significa. Eso no está en las profecías. No está en las profecías. Yo soy Jesús, Redentor del mundo. Nunca dejo a mis ovejas. Bajaría a cada casa a instruiros, pero ya os aviso por medio de este escrito y por medio de tantos otros que circulan por el mundo. Soy el Salvador, y lo que pretendo es salvaros de nuevo y preveniros de engaños y falacias que os van a presentar incluso a sacerdotes, porque muchos caerán en la mentira por relajación, comodidad y falta de fe. Así pues, hijos míos, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Porque el enemigo no duerme ni descansa para hundiros y llegar a poseer vuestras almas. Yo, Jesús de Nazaret, Robert Privots, fue elegido en la 5ª votación y tiene una grave acusación de abusos sexuales. Terrible la situación, terrible. Bien, hay otra cosa que yo quiero compartirles, la voy a buscar en el WhatsApp rápidamente, que también me la envió la vidente desde México. Apenas se conoció el humo blanco, el Señor le dijo lo siguiente. Jueves 8 del 2025. Estamos escuchando las 11 de la mañana. Perdónenme que tengo otro sonido ahí. Voy a quitarlo. Voy a poner otra vez desde el principio. El día 21 del 7º mes. Jueves 8 del 2025. Las 11 de la mañana. El Señor me da estas palabras. Ageo 2. El día 21 del 7º mes del 2º año de Darío, Yahvé le encargó al profeta Ageo que transmitiera el siguiente recado a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, y a todo el pueblo en general. La gloria del templo nuevo. ¿Vive todavía entre ustedes alguien que haya visto esta casa con el esplendor que tenía? ¿Qué es lo que ven? ¿No les parece una cosa inteligente? Sin embargo, a ustedes les digo, Zorobabel, Josué, y a todos ustedes que son el pueblo del país, que no se desanimen, pónganse a trabajar, yo estaré con ustedes. Palabra de Yahvé de los ejércitos. Ese es. No tengan miedo, porque mi espíritu está entre ustedes. Esto dice Yahvé. Dentro de muy poco tiempo sacudiré los cielos y la tierra, los mares y los continentes. Sacudiré a todas las naciones, y todos sus objetos preciosos vendrán a parar aquí, dice Yahvé. A mí el oro, a mí la plata, dice Yahvé de los ejércitos. La fama de este templo será mucho mayor que la del anterior, y en este lugar y se entregará la paz, dice Yahvé de los ejércitos. Amén. Bien, desde México, mensaje recibido por alma escogida a las 11 de la mañana, un poquito antes o al mismo tiempo, simultáneamente con la aparición del humo blanco. Ahí está, debemos estar tranquilos, pero esto es fuerte. Personalmente yo lo estoy sintiendo muy fuerte. Y hay un análisis de las profecías que precisamente también ella me envió, muy breve, al que voy a dar lectura. Escuchen muy bien. Y fue el numeral 2 de hoy en la sección antes de los titulares del informativo católico. Estos son los últimos papas en la profecía de Malaquías, siglo XII.
En el documento original que se dio a conocer en el siglo XVI, aparece una divisa, un espacio, refiriéndose a un papa futuro que sería Niger, negro en latín, cuyo pontificado estaba en la lista entre Benedicto XVI y Pedro Romano. Sucedió que la Compañía de Jesús, sabiendo que la palabra Níger se refería a los jesuitas, optaron por borrar de la profecía ese espacio, en cuanto que esa palabra se refería a un futuro papa jesuita, Jorge Mario Bergoglio, quien destruiría la iglesia, tal y como ha sucedido. Por lo tanto, el último pontificado válido es el de Benedicto XVI, a la espera de Pedro Romano. Por otro lado, la documentación existente en Garabandal confirma lo dictado en la profecía de San Malaquías, que el último papa es Benedicto XVI. Cualquier pontífice que sea elegido entre medio de estos papas, entre Benedicto XVI y Pedro Romano, no figura en esta lista profética del siglo XII. Por lo tanto, no serán papas legítimos. Por eso, este hombre, Robert Prevost, estadounidense investigado por abusos sexuales con una gravísima acusación, es un papa ilegítimo. Por eso, hemos titulado Habemus Antipapa. Habemus Antipapa, porque no es un papa legítimo. Es muy clara la situación. Muy, pero muy clara. Eran 108 falsos cardenales nombrados por Jorge Mario Bergoglio Sibori, el argentino que más daño le ha hecho al mundo, con todo respeto con los argentinos. Bien, y necesitaba la persona para ser elegida 2/3 de 133 cardenales que, entre falsos y verdaderos, que entraron desde ayer a la Capilla Sistina. En las 3 fumatas hubo atraso. El desorden se sentía en eso. La problemática se vislumbraba en eso, en la demora de encender la fumata, las 3 ocasiones. Hoy hubo que esperar casi 2 horas, ¿no? Entonces, 2/3 de 133 votantes, de los cuales hacían parte 80, perdón, voy a mirar acá porque yo tengo aquí los datos, ¿cómo era? 108 bergoglianos, 20 de Benedicto XVI y solo 5 de Juan Pablo II, pues el partido estaba perdido para quienes somos verdaderos católicos. La partida estaba resuelta y por eso ganó Robert Prevost. No hemos sabido cuántos votos tuvo, pero tenía que pasar de 89 votos y los bergoglianos eran 108. Creo, estoy seguro, pienso que a Prevost, por ser uno de los herederos de McCarrick, a quien encubrió Bergoglio, porque lo sancionó Benedicto XVI, y cuando Bergoglio llegó a usurpar la silla de Pedro en 2013, Bergoglio le levantó la sanción, y los casos eran aberrantes, violaciones masivas de seminaristas en Estados Unidos y también de seminaristas de Bogotá, de Medellín, del Seminario de La Paz en Bolivia y de otros lugares. Entonces, tenemos en la silla de Pedro, a partir de hace 1 hora y 15 minutos, otro usurpador de la silla de Pedro. León XIV. ¿Qué es eso? Hay que averiguar qué significa, por ejemplo, el león
para los masones, porque este hombre debe ser masón. Ya lo estoy buscando. Ojo, ojo. Somos los primeros en decir muchas cosas. La verdad es esa. En la masonería, el león simboliza fortaleza, poder, protección y vigilancia. Esto está lleno de simbología. Es utilizado como símbolo en la iconografía masónica, representando el poder del espíritu sobre la materia y la protección contra el mal. Pero ¿de qué espíritu hablarían, no? También se asocia con el arte hermético, el hombre es masón, y se utiliza como emblema en templos y tumbas. Es utilizado como símbolo en la masonería, especialmente en los rituales y en la decoración de las logias. El león se asocia con la protección de los templos y las tumbas, ahuyentando a los malos espíritus. En los rituales masónicos existe un agarre llamado pata de león, utilizado para levantar a un nuevo maestro masón después de la ceremonia de la tumba. Tiene connotación masónica. León IV. Se llama este hombre Robert Prevost. Se puso ese nombre. Pero no es papa. Es otro usurpador de la silla de Pedro. ¿Qué más estará pasando en esta situación? Bien. Vamos a mirar acusaciones contra Prevost. Vamos de una vez a ir dejando claro en esta transmisión especial que después pondremos en PRF Mundo. Cardenal de Estados Unidos. Es agustino. Es de la comunidad de los agustinos. Voy a empezar a mirar. Puede ser un guiño del Vaticano a Trump también, pero no creo, ¿no? Aficionado al tenis. Esta es una información con fecha de hoy. Obviamente toda la prensa mundial va a tapar las dudas que hay sobre él. Sigo mirando. Ya están diciendo que las acusaciones son falsas. Bien. El primer estadounidense que llega a la silla de Pedro. Lástima que sea un usurpador. Miremos lo que publicó Infovaticana en su momento, el informe Prevost, al descubierto. Publicamos íntegramente la causa contra el prefecto de los obispos. La nota es de Jaime Gurpegui. Disculpe, me tomo un poquito de agua. Hoy se hubiera necesitado una persona acá. Tengo bastante acelerado el corazón, temo lo peor para la iglesia, pero también el Señor nos ha dicho que no temamos, ¿no? A través de Alma Escogida desde México. Infovaticana publicó hace 5 días íntegramente el informe documentado que detalla las graves acusaciones de encubrimiento y abusos sexuales
contra el cardenal Robert Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos y uno de los favoritos de algunos sectores del pontificado de Bergoglio. Lo voy a leer y voy a terminar con esto. El informe titulado El caso Prevost recopila más de 40 páginas de documentos, testimonios, cronologías y referencias que acusan al cardenal Robert Prevost de haber encubierto casos de abusos sexuales en Perú y Estados Unidos. Por favor, recen por mí en este momento. Estoy bastante agotado, pero voy a seguir. Durante su gobierno como obispo de Chiclayo y previamente como superior de los agustinos. Las acusaciones incluyen haber trasladado sin restricciones a sacerdotes denunciados, haber omitido abrir investigaciones canónicas, haber presionado a las víctimas para guardar silencio y, más recientemente, permitir o promover represalias contra el abogado canónico que asumió la defensa de las víctimas. A la espera del próximo cónclave, donde Prevost es señalado por algunos analistas como uno de los papables, publicamos este informe. Aquí lo tengo, completo. Vamos a mirarlo. Y lo voy a guardar inmediatamente porque seguramente van a borrar todo eso. Seguramente lo van a borrar. Entonces, hay que guardarlo. El domingo 8 de septiembre, bueno, el título es, son 18 páginas. El cardenal Robert Prevost y sus responsabilidades en escándalos. El domingo 8 de septiembre de 2024, el principal programa periodístico de la televisión peruana, Cuarto Poder, de América Televisión, Canal 4, dedicó un reportaje de 12 minutos, titulado Exobispo de Chiclayo mantuvo en silencio casos de abuso sexual, en el que denunció al hoy cardenal Robert Prevost, actual prefecto del dicasterio para los obispos y actual electo que ha tomado el nombre de León XIV. ¿De León XIV es? Sí, creo que sí. En el que de haber encubierto casos de abuso sexual en su diócesis, cuando fue obispo de Chiclayo, en Perú. La noticia fue recogida por otros medios peruanos, incluyendo algunos de los más influyentes, como el diario La República, Altavoz.pe, por un portal latinoamericano, Infobae, y finalmente en España, por el portal católico Infovaticana, y creo que aquí alcanzamos a decir algo, ¿no? Es que es muy fuerte, María, es muy fuerte esto, y pues no, yo no debería sentirme como me estoy sintiendo, pero creo que hace parte de todo, ¿no? Y miren a quién se estoy señalando. Hace parte de todo lo que debía yo experimentar hoy, ¿no? Porque hacemos solo la voluntad de Dios aquí. Entonces Él actúa, Él actúa. En los primeros días de abril de 2022, las religiosas Ana María, Juana Mercedes y Aura Teresa Quispe Díaz se reunieron con el obispo Robert Prevost para denunciar al sacerdote Eleuterio Vázquez González, conocido como el Padre Lute, por abusos sexuales. Importante. Ana María es la única que se ha identificado públicamente como víctima de abusos del Padre Lute y del sacerdote Ricardo Yesquén. La identidad de las otras dos hermanas se ha mantenido en reserva y públicamente aparecen solamente como dos víctimas adicionales. Los abusos sucedieron hacia el año 2004, cuando las hermanas tenían entre 9 y 14 años de edad. Las víctimas sufrieron abusos muy similares por parte de Lute, quien las llevó por separado a pueblos alejados de la ciudad en supuestos viajes de misión y pasaban la noche con el sacerdote que las obligaba a compartir la cama. Se desnudaba
la sometía a tocamientos indebidos y se frotaba los genitales. En el año 2020, Ana María, este es el nuevo electo, León XIV, imagínense ustedes. Terrible, terrible. Ahora entiendo lo que estoy sintiendo, pero ya está comenzando a bajar. Gracias por sus oraciones. En el año 2020, Ana María, decidida a denunciar los abusos, tuvo una conversación telefónica con el entonces obispo de Chiclayo, Robert Privós, en la que habló por primera vez de la inconducta del sacerdote, que en ese momento era párroco en su diócesis y estaba a cargo de la parroquia Santa María Magdalena en la ciudad de Eten. Lute gozaba de gran popularidad, promoviendo la devoción al Divino Niño y al único milagro eucarístico reconocido en el Perú ocurrido en esa ciudad. Privós sugirió a Ana María hacer la denuncia ante las autoridades civiles, pero las restricciones por la pandemia impidieron que ella siguiera adelante. Las religiosas, que mantuvieron silencio por muchos años debido a que sentían vergüenza y dicen haber bloqueado estos recuerdos, decidieron denunciar a Lute tras descubrir que las tres sufrieron similares abusos y temían que existieran otras víctimas. Finalmente, tras la pandemia, se reunieron con Privós y un sacerdote, a quien no han identificado, en la sede del Obispado de Chiclayo, en los primeros días de abril de 2022. Privós pidió a las hermanas dejar la denuncia por escrito. Ellas lo hicieron, pero no recibieron ningún documento de parte del obispo como prueba de recepción. Las tres mujeres aseguran que Privós les dijo que la iglesia no tenía modo de investigar su caso, que primero debían presentar la denuncia ante la autoridad civil y que la decisión de esas autoridades definirían la apertura de un proceso en la iglesia. Cuando hicimos la denuncia ante el obispo Privós, él se disculpó en nombre de la iglesia y dijo que nos creía, que nunca había escuchado una denuncia contra Eleuterio, pero no significaba que la denuncia fuera falsa. Resaltó que Eleuterio congregaba más gente que él, siendo obispo. Además dijo que como Eleuterio había estado al frente del Niño del Milagro, la denuncia se iba a retrasar un poco. Dijo que iba a hablar con Eleuterio. Dijo que nos animaba a denunciar ante las autoridades públicas, porque en la iglesia no tenía forma de investigar y con esas investigaciones de la parte civil la iglesia podía servirse para sancionarla. También las derivó, o sea, las envió al centro de escucha que el mismo Privós creó pocas semanas antes de reunirse con ellas. Así empezaron a comunicarse exclusivamente con el coordinador del centro, el sacerdote Julio Ramírez. Durante el tiempo que estuvo el obispo Robert Privós, solo nos comunicamos con el director del centro de escucha, llamado Julio. Él recibió nuestro escrito. Nunca hubo un investigador que nos interrogara. Las tres mujeres acudieron a la comisaría un mes después de reunirse con Privós para presentar la denuncia y fueron enviadas al Centro de Emergencia Mujer, CEM, más cercano a su domicilio. Les asignaron una abogada y les informaron que debido a la ambigüedad del caso el delito había prescrito. En junio de 2022 se enteraron por un periódico local que Lute fue trasladado a la parroquia de Santa Cruz en la provincia de Cajamarca, que también forma parte del territorio de la diócesis de Chiclayo, donde seguía celebrando misa. A los feligreses de Ciudad Eten les informaron que el sacerdote fue trasladado por supuestos problemas de salud. El 30 de enero de 2023
El obispo Pribot fue nombrado por Bergoglio como prefecto del dicasterio para los obispos. Permaneció como administrador apostólico en Chiclayo hasta que asumió su cargo en el Vaticano el 12 de abril. Bergoglio nombró a Monseñor Guillermo Cornejo como administrador apostólico de Chiclayo. Es decir, Bergoglio le lanzó un salvavidas a Pribot llevándoselo al Vaticano. Ya lo tenían, no lo podían dejar ensuciar porque ya lo tenían decidido para cuando muriera Bergoglio, creo yo. Nada de raro. La mafia de San Galo. El 11 de noviembre de 2023, Ana María grabó una conversación con el sacerdote Julio Ramírez, en la que éste admite que Pribot envió a Lute a Santa Cruz, pero no le impuso restricción alguna. Lo que hizo Monseñor Roberto fue sacarlo de Chiclayo y dejarlo en su casa, en Santa Cruz. No te voy a engañar, no es que le hayan quitado las licencias sacerdotales. Monseñor Roberto lo único que le dijo fue que no fuera a Chiclayo, no venga a Chiclayo. Sin embargo, Lute tuvo permiso de Pribot para asistir a una ordenación sacerdotal y a la misa crismal de 2023, mientras Pribot aún estaba en Chiclayo como administrador apostólico. En la misma conversación, Ramírez también admite que Lute había reconocido los hechos, que quería conocer el nombre de las denunciantes para pedirles disculpas y que los sacerdotes que lo acogen en la parroquia de Santa Cruz no conocen todos los detalles de las denuncias contra él. Ramírez dijo a Ana María que sus nombres no serían divulgados a Lute. Tras esta conversación, el 13 de noviembre, Ana María hizo públicas sus denuncias en redes sociales y el caso de las 3 víctimas llegó a la prensa local y latinoamericana. Fue publicado por Sin Rodeos Cajamarca, CGN, _alcentronoticias.com, infoae.com. Solo después de que Ana María hiciera pública su denuncia, las 3 mujeres recibieron una citación del Obispado de Chiclayo, firmada por el vicario judicial Jorge Luis Sánchez Mora. 2 de ellas se presentaron el 11 de diciembre de 2023 y fueron interrogadas por el sacerdote Osvaldo Calvo, canonista de la prelatura de Chota y vicario judicial del Tribunal Interdiocesano de Chota, Cajamarca y Chachapoyas, nombrado para investigar el caso. Ana María no acudió a la citación por temor a represalias, debido a la popularidad de Lute. El investigador eclesiástico reconoció ante las víctimas que la denuncia a Pribot no sirvió para nada, que debían guardar silencio y no hacer más denuncias públicas, que si en el Vaticano había casos más complicados, a Lute no le iba a pasar nada. El Clavo nos dijo que el interrogatorio era para reformular los hechos y que le parecía raro que en un año no se hubiera hecho la investigación. En ese momento estaba a cargo de la diócesis de Chiclayo Monseñor Guillermo Cornejo Monzón, administrador apostólico que reemplazó a Pribot a mediados de abril de 2023 tras su nombramiento en el Vaticano por parte de Bergoglio, quien, repito, le lanzó un salvavidas y se lo llevó al Vaticano, como se llevó a Sancheta, como se llevó a muchos otros. El investigador nos dijo que ella debía firmar y que nos obligábamos a guardar silencio. Las preguntas fueron acerca de lo que nos sucedió, dice las religiosas, con lo cual comprendí que la denuncia hecha ante el obispo Pribot no había servido para nada. Son 3 religiosas que denuncian por encubrimiento de abusos al nuevo León XIV, que se puso nombre que tiene que ver mucho con la masonería, ¿no? Muchísimo. Investiguen. Yo ya lo dije y lo podría repetir,
pero estoy con este documento de 3 religiosas peruanas que hacen la denuncia, que fue publicada hace 5 días en Info Vaticana. En ese momento, el mismo investigador me enseñó el escrito que el obispo Privots nos había mandado redactar y me dijo: este papelito ya no sirve de nada, lo que sirve es lo que hemos hecho hoy día. Yo le dije que con esa actitud me hacía comprender que en la iglesia había mucha corrupción. Y él me respondió que él era nuevo en esto y que no tiene ninguna responsabilidad y que él no sabía nada del caso. Tanto el padre Clavo como el padre Ramírez advirtieron a las mujeres que el caso sería enviado a Roma, pero que su denuncia podría quedar de lado si en el Vaticano tenían casos más complicados. Nunca nos dijeron que deberíamos buscar la asesoría de un canonista, dicen las religiosas. Cuando nosotros sufrimos ataques de parte de los que apoyan a Eleuterio, nunca recibimos como víctimas ningún apoyo del obispado de Chiclayo. La única indicación que recibimos es que guardáramos silencio por parte del investigador Clavo con el pretexto de no interferir en la investigación. Un día después de esta reunión, Cornejo también admitió ante la prensa que el padre Lute ya ha reconocido los hechos y que a fines de noviembre de 2023 le había pedido formalmente que no celebre misas. Dijo que el sacerdote está investigado y el caso muy encaminado, o sea que iba bien. La diócesis de Chiclayo publicó un comunicado oficial sobre el caso el 12 de diciembre de 2023 sobre las denuncias de las 3 mujeres a las que reconoce como víctimas de Lute y admite que se reunieron con Privots en abril de 2022. Pero el comunicado dejó varias dudas. Dice que se llamó al sacerdote acusado y se le pidió que se retirara de la parroquia y dejara de ejercer el ministerio. Y se inició una investigación previa que luego se envió a la Santa Sede. Este texto contradice las declaraciones de Ramírez sobre la decisión de Privots de transferir a Lute sin restricciones a Santa Cruz y del investigador Clavo, que un día antes del comunicado entrevistó por primera vez a las víctimas y admitió que la investigación estaba recién empezando con él, cuando les había dicho que le habían Ramírez, les habían dicho que la habían enviado al Vaticano y que iba por buen camino, ¿no? Que iba por buen camino. El comunicado dice que en la diócesis existe un centro de escucha y las 3 víctimas fueron a hablar con algunos profesionales que ofrecen sus servicios para escuchar y atender a las víctimas de abusos. Las víctimas solo reconocen haber tenido contacto con el sacerdote Julio Ramírez, que tenía entonces el título de coordinador del centro, pero era la única persona asignada al mismo. No existía más personal. El comunicado dice que la decisión de la Fiscalía fue archivar el caso por prescripción y falta de pruebas. El dicasterio para la doctrina de la fe, al ver que las acusaciones presentadas contra el sacerdote acusado no han sido suficientemente probadas, en consecuencia decidió archivar el caso pro nunc, para siempre. El caso no fue archivado por falta de pruebas, sino por prescripción del delito, y no hay ningún documento que acredite su archivamiento pro nunc en doctrina de la fe. Según una de las víctimas, el documento que ha publicado la diócesis de Chiclayo dice que la Fiscalía ha dicho que hay falta de pruebas. Esto es falso. La Fiscalía dijo que los delitos habían prescrito por el derecho penal, pero no que hay falta de pruebas. Nunca hemos visto ninguna protección hacia nosotras por parte de la diócesis de Chiclayo. El comunicado dice que el administrador apostólico de Chiclayo ha querido abrir de nuevo el caso para una mayor claridad de los hechos. 2 meses después, cuando estaba en curso la nueva investigación,
el 14 de febrero de 2024, Bergoglio nombra al obispo Edinson Farfán Córdoba Osa como nuevo obispo de Chiclayo en reemplazo de Cornejo. Farfán es también de la comunidad de los agustinos y amigo personal de Monseñor Privots, quien fue su co-consagrante como obispo de la prelatura de Chuquibambilla en 2020. En Chuquibambilla, Monseñor Farfán había sido acusado de haber encubierto a un sacerdote agustino por abusos, el padre Juan Carlos Olaya. Segundo caso, ¿no? El periodista Eduardo Quispe Palacios, conocido en Perú por destapar un escándalo de corrupción que terminó con la presidencia de Pedro Castillo, abordó el caso de Lute, pasando varios días en Chiclayo investigando la actuación de la iglesia con las víctimas. Pese a que ninguna autoridad quiso declarar on record, o sea, grabando, Quispe Palacios confirmó que hasta la fecha las víctimas no han sido entrevistadas al detalle por una entidad de la iglesia y que la diócesis solo pidió las notas de la denuncia hecha por las víctimas ante la dependencia policial. Durante su visita a Chiclayo, el periodista Quispe, así como posteriormente sucedería con la periodista de Cuarto Poder, Rosana Cueva, fue sistemáticamente evadida por las autoridades de la iglesia, que no han dado la cara ni siquiera a través del responsable de prensa. Quispe entrevistó ampliamente a Ana María, que se ha convertido en una activista contra el encubrimiento de casos de abuso sexual en la iglesia bajo el lema "Por una iglesia más segura". Puro eslogan de publicista. Desde noviembre de 2023, Ana María usa activamente sus perfiles públicos en las plataformas de Facebook y TikTok para denunciar la inacción de las autoridades eclesiásticas ante los abusos de Lute y otros casos similares, mientras ofrece una plataforma de apoyo a otras víctimas. Ana María asegura públicamente que al menos 14 mujeres se han comunicado con ella para dar su testimonio sobre presuntos abusos de parte de distintos sacerdotes, muchos de los cuales estaban activos cuando Privots era obispo de Chiclayo. Después que el programa Cuarto Poder emitió por América Televisión, Canal 4, un segmento a las denuncias de la víctima y a la negligencia del entonces obispo Robert Privots, la diócesis de Chiclayo publicó un extenso comunicado tratando de defender a Privots. El comunicado, publicado el 10 de octubre de 2024, dice: en torno al reportaje del programa Cuarto Poder de América Televisión, transmitido el domingo 8 de septiembre de 2024, el año pasado, el obispado de Chiclayo cumple con informar lo siguiente. Primero, la primera semana del mes de abril de 2022 se presentaron en el obispado de Chiclayo 3 jóvenes para denunciar al padre Eleuterio Vázquez González por presunto abuso sexual contra menores de edad. Fueron recibidas y atendidas por el entonces obispo de Chiclayo, Monseñor Robert Francis Privots, OSA, que es Agustinos. Segunda, recibida la denuncia y salvando el principio de la presunción de inocencia tanto a nivel civil como eclesiástico, según el numeral 1321, parágrafo 1 del Código de Derecho Canónico, se procedió a la aplicación de las medidas cautelares para iniciar la investigación previa. El sacerdote denunciado, que nunca ha admitido haber cometido los actos que se le atribuyen, fue apartado de la parroquia que tenía encomendada y se le prohibió el ejercicio público del ministerio sacerdotal. El sacerdote aceptó la imposición de tales medidas y por ello fue a residir en la casa de su familia en la provincia de Santa Cruz. Por su parte, las jóvenes procedieron a presentar también la denuncia en el fuero civil.
Cabe agregar que se hizo el ofrecimiento a las presuntas víctimas de una ayuda psicológica si fuera su deseo. Tercero, el 21 de julio de 2022, culminada la investigación previa, Monseñor Robert Privós, a partir de hoy, León XIV, otro usurpador de la silla de Pedro, envió el expediente resultante al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, órgano competente de la Curia Romana, para denuncias de abuso sexual contra menores de edad por parte del clero para su correspondiente estudio. Cuarta, ahora estoy entendiendo, hago un paréntesis, ahora estoy entendiendo el ataque de Tucho en las últimas horas a Infovaticana, fue por haber publicado esto, Bien, cuarta, en el primer trimestre del año 2023, la Fiscalía comunicó a las jóvenes el archivo del caso debido a la prescripción de los hechos denunciados. Quinta, el 3 de abril de 2023, el Obispado de Chiclayo envió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, como ulterior documentación, la sentencia de la Fiscalía sobre la prescripción de los hechos. 6. Mientras el expediente estaba siendo estudiado en el Dicasterio antes mencionados, el de la Doctrina de la Fe, el 12 de abril de 2023, Monseñor Robert Privós tomó posesión del encargo de prefecto del Dicasterio para los obispos en Roma. 7. O sea, este salió también de la Curia Vaticana, salió uno de los que encubrió Bergoglio, ¿no? Posteriormente, con fecha 10 de agosto de 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitió respuesta archivando el caso pro nunc, para siempre. 8. En el mes de noviembre de 2023, Ana María Quispe, una de las denunciantes, inició una campaña exigiendo justicia a través de las redes sociales, especialmente pues no estaba de acuerdo con el archivo en los fueros civil y eclesiástico. 9. Monseñor Guillermo Cornejo, en ese entonces administrador apostólico de Chiclayo, atendiendo la inconformidad pública de Ana María Quispe, decidió abrir el caso por segunda vez en el fuero eclesiástico. Las víctimas fueron citadas nuevamente, pero una de ellas no acudió. Ana María Quispe, quien cuando fue notificada, expresó públicamente que no iba a presentarse, alegando motivos de seguridad. 10. Concluida la investigación con los testimonios proporcionados, el expediente resultante fue enviado nuevamente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quedando hasta el momento el caso abierto. En conclusión, no corresponde a la verdad lo afirmado por el programa Cuarto Poder que el cardenal Robert Privós habría encubierto al sacerdote Eleuterio Vázquez González y que habría guardado silencio ante las denuncias. Estamos leyendo un comunicado de la diócesis de Chiclayo. Tampoco es verdad, dicen, que dicho sacerdote haya admitido frente al cardenal Privós haber cometido los hechos de los que se le acusa desde el momento de la recepción de la denuncia, y manteniendo el derecho a la presunción de inocencia, se ha procedido según las directrices de la Iglesia, tanto en la investigación previa como en la aplicación de las medidas cautelares, el retiro de la parroquia y la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal en público. Si creen que no era cierto, ¿por qué lo sancionaron, no? No corresponde a la verdad, dice el comunicado, que el sacerdote Eleuterio Vázquez haya reconocido los hechos, materia de investigación, ante Monseñor Guillermo Cornejo. Lo expresado en declaraciones a la prensa ha reconocido los hechos, era relacionado con celebrar misas públicamente y desde entonces dejó de hacerlo. Está como raro ese párrafo. No corresponde a la verdad lo que se menciona en el programa al afirmar que la Iglesia no ha hecho nada para investigar.
Como se ha afirmado anteriormente, el caso fue enviado a la Santa Sede. Se archivó por falta de pruebas y ante la apelación pública de una de las denunciantes, la causa fue reabierta. Se investigó nuevamente y en la actualidad está en curso en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Cabe agregar que aunque públicamente se afirmó que habría más presuntas víctimas, solo fueron a declarar 2 de las 3 que inicialmente denunciaron. No corresponde a la verdad la afirmación de que la Iglesia Católica haya dado la espalda a las supuestas víctimas. Por el contrario, se les dejó en libertad para denunciar en el fuero civil y se les ofreció la ayuda psicológica necesaria si lo requerían. Constituye una falta de transparencia por parte del programa Cuarto Poder, claro, lo tienen que atacar, cuando en el reportaje solo se haga mención del comunicado del obispo de Chiclayo, donde se detallan las acciones realizadas por el mismo sin dar lectura al contenido. Con respecto al caso del padre Ricardo Yesquén, debido a la enfermedad grave degenerativa que padece, no tiene la capacidad de defenderse, por lo que no puede abrirse una causa contra él. Desde hace años no ejerce el ministerio sacerdotal. La diócesis de Chiclayo manifiesta su compromiso en tutelar la integridad física y moral de menores de edad y personas vulnerables, condenando cualquier tipo de comportamiento que atente contra ellas. Finalmente, el Obispado de Chiclayo hace un llamado al programa Cuarto Poder para que rectifique la información publicada en busca de la primacía de la verdad en su labor periodística. Firmado Padre Fidel Purizaca Vigil, director de la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Chiclayo, Perú. Al día siguiente de la publicación de esta comunicación, las 3 víctimas enviaron una extensa y detallada carta abierta al canal de televisión y a la diócesis de Chiclayo, en la que volvían a insistir en que el entonces obispo Privots no realizó una investigación canónica como debía y demandaron pruebas a la diócesis de que Privots abrió un proceso canónico legítimo que ellas niegan. En la carta dicen: debemos dejar en claro que el cuestionamiento que hacemos sobre el proceder de la diócesis de Chiclayo abarca específicamente el período que va desde la recepción de la denuncia, el 5 de abril de 2022, hasta el mes de noviembre de 2023. Durante este período de 19 meses no se realizó ningún acto de investigación, ni se dictaron las medidas cautelares en protección de los fieles, niños y niñas. Solamente se atinó a encarpetar y archivar el caso. Este periodo fue ocupado por el entonces obispo, Monseñor Robert Francis Privots Martínez Agustino, hasta abril del año 2023, y luego continuado por el obispo Monseñor Guillermo Cornejo Monzón. La carta de las 3 víctimas también dice, comillas, negamos contundentemente la existencia de un proceso de investigación previa durante el mandato de Monseñor Robert Francis Privots Martínez. Como prueba de nuestras afirmaciones, señalamos que no existe ningún decreto de apertura de investigación previa, ningún decreto de medidas cautelares. Nunca fuimos convocadas a rendir declaración durante ese periodo por ningún investigador. Tampoco se dictó ningún acto de investigación en los lugares de comisión de los hechos. Sobre este caso, no existe ningún documento que evidencie la existencia de un proceso de investigación previa. No consta el nombre de ningún investigador, ni nunca se ha exhibido cargos de su remisión al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El del decreto de archivo del Dicasterio de la Doctrina de la Fe durante el mandato del obispo cuestionado, ni de los siguientes, cierro comillas. Las víctimas exigieron
a la diócesis de Chiclayo que exhiba dentro de las 48 horas de recibida la presente, que fue enviada esta carta que fue enviada esta carta, no veo la fecha, que exhiba dentro de las 48 horas de recibida la presente las declaraciones de las víctimas durante el período de Monseñor Robert Privot Martínez, el decreto de apertura de investigación previa, el decreto de medidas cautelares dictadas a los sacerdotes, los mandatos de practicar actos de investigación en el presente proceso, las constancias de envío al dicasterio para la doctrina de la fe de fecha 21 de julio de 2022, el decreto resuelto por el dicasterio de la doctrina de la fe de fecha 10 de agosto de 2023. Lo que más escandaliza a estas tres víctimas es que la investigación entre comillas, bajo el nuevo obispo Farsán concluyó exonerando a Privot de cualquier negligencia o mala acción. Lo extraño es que la exoneración de Privot no fue ni firmada ni publicada por la diócesis de Chiclayo, sino que solo fue dada a conocer a través de un medio católico en España. El 6 de mayo de 2024, siguiendo con el relato, las víctimas solicitaron al canonista peruano, Monseñor Ricardo Coronado Arrascue, actuar como su abogado ante la diócesis. Arrascue, no tiene tilde. Monseñor Coronado recogió las declaraciones firmadas y frente a testigos de las tres víctimas. El 14 de junio de 2024, el canonista solicitó una audiencia con el nuevo obispo de Chiclayo para pedir una explicación sobre el caso, conocer el estado real del proceso y preguntar por qué Privot fue declarado liberado de responsabilidades. El obispo Farfán no concedió la audiencia al canonista, pero le respondió que, comillas, la investigación previa de Privot no se puede considerar parte del proceso penal, judicial o administrativo, ni sustituye la fase introductoria del mismo. Su finalidad, de hecho, no es penal, sino pastoral. Cierro comillas. Sin embargo, Coronado ha explicado que en el derecho canónico no existe investigación pastoral. La investigación es canónica, o no es investigación, por supuesto. El 13 de junio, Monseñor Coronado envía una nueva carta al obispo Farfán, en la que denuncia que durante el tiempo en que el señor cardenal Robert Privot era ordinario de la diócesis de Chiclayo, no se abrió ninguna investigación so pretexto de esperar la resolución de la Fiscalía, la autoridad civil. El canonista cuestionó la veracidad de la nota de prensa de la diócesis de Chiclayo el 12 de diciembre de 2023, que afirmaba que la causa ha sido archivada por la Fiscalía por prescripción y falta de pruebas, lo cual es falso. Si hay prescripción, ningún órgano jurisdiccional entra a un análisis del fondo del asunto. Por tanto, no se han pronunciado sobre las pruebas. En este sentido, la nota no es veraz. No se dice, en cambio, que para la disciplina canónica ni el delito ni la acción penal han prescrito. Tampoco se dice que la justicia canónica, si bien puede tener a la justicia del Estado como referencia, no depende de ella. Por tanto, la conclusión de la Fiscalía no debería haber afectado en nada al proceso canónico, agregó Coronado. En la misma carta, Coronado afirma que Privot incumplió con nombrar y abrir una investigación a tenor del canon 1717 del Código de Derecho Canónico, que tras la denuncia pública hecha por Ana María Quispe Díaz, el administrador apostólico, el señor obispo
don Guillermo Cornejo Monzón, abre por primera vez una investigación formal y nombra al presbítero Osvaldo Clavo como investigador. Esto prueba que no hubo investigación previa anterior y delata una omisión gravísima del anterior ordinario, del obispo Privots. Coronado cuestiona que el obispado no haya dispuesto ninguna medida cautelar contra Lute y asegura tener un testimonio según el cual Farfán habría encubierto al agustino Juan Carlos Olaya Alvarado cuando usted era obispo de Chuquibambilla por orden de quien hoy sería su mentor, Privots. Era mi ferviente deseo que en la audiencia que su excelencia nos concediera en privado, el mismo testigo se le hubiera podido presentar y usted responder, lamentablemente, por celeridad procesal que el caso exige, hoy me veo obligado a hacerlo por escrito. Coronado concluyó esta carta exigiendo una respuesta a sus preguntas. Declinó una audiencia con el nuevo obispo y solicitó ejercer el derecho de defensa de mis patrocinadas con el acceso al archivo completo de la causa sin alteraciones, cierro comillas. En respuesta, Coronado recibió de Farfán una carta con fecha 27 de junio, en la que el obispo le niega el derecho a capacidad de intervenir en el proceso, alegando que Coronado presentó fotocopias y documentos escaneados en vez de los documentos originales. El 5 de julio, Coronado responde a Farfán con una carta notarial en la que legitima los documentos que sustentan su pedido. Acusa al obispo de dilatar el proceso como una leguleyada, expresión peruana latinoamericana que implica el abuso de la letra de la ley, y renovó sus pedidos del 22 de junio. Después de ese documento, Coronado no recibió ninguna respuesta más. El 12 de agosto de 2024, el cardenal Privots estuvo en Perú y celebró el 60 aniversario de la diócesis vecina de Chulucanas, tras la cual permaneció varios días en Chiclayo. El sábado 24 de agosto, inesperadamente y sin tener la autoridad canónica, la Conferencia Episcopal Peruana publicó una nota de prensa informando que Monseñor Coronado no puede ejercer como canonista en el Perú ni puede seguir defendiendo a sus actuales patrocinados, entre los cuales se encuentran, además de las 3 víctimas, religiosos y clérigos cuyos derechos han sido vulnerados por sus superiores u obispos. El 29 de agosto, Monseñor Coronado es notificado por medio de su abogado que al obispo de Cajamarca, diócesis en la que está incardinado, Monseñor Isaac Circuncisión Martínez Chuquizana, lo ha invitado a abandonar el estado clerical so pena de iniciar un proceso penal administrativo aparentemente indicado por el dicasterio para el clero. Según Coronado, el esfuerzo para suprimir las acusaciones contra Privots no cambian los hechos, que el actual prefecto del dicasterio de los obispos en su manejo de las acusaciones ha violado el canon 1717 del Código de Derecho Canónico. El número Privots, acusado de violar el canon 1717 del Código de Derecho Canónico. El número 32 y siguientes del Vademecum sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos de la Santa Sede. Los artículos 1 al 7 de la Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi de Bergoglio. Los puntos 9 a 14 de las nuevas líneas guía de intervención para el procedimiento a seguir por los obispos ante posibles casos de abuso sexual de menores y personas vulnerables por parte de clérigos, de la Conferencia Episcopal Peruana, redactado por el mismo Monseñor Privots. Violó 2 numerales de un documento redactado por él
y también dos numerales de un artículo de Bergoglio. Si no respetó a Bergoglio, no va a respetar absolutamente nada. Bien, pasamos ya casi terminando a otra parte del documento, que tiene como título Otros antecedentes graves de Privot, ahora León XIV, relacionados a abusos sexuales. Robert Francis Privot Martínez, nombre que fue mencionado por el protodiácono Dominique Manberti como el ganador del sínodo, del cónclave sinodal bergogliano de hoy, que terminó hoy. Nació el 14 de septiembre de 1955, tenemos la misma edad, en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Es hijo de Louis Marius Privot, de ascendencia francesa e italiana. Por eso yo pensé que era francés. Y Mildred Martínez, de ascendencia española, y tiene 2 hermanos. En 1977 obtuvo el grado de bachiller de ciencias en matemáticas en la Universidad de Villanova en Chicago. Y en septiembre de ese año ingresó al noviciado de la Orden de los Agustinos en la provincia de Nuestra Madre del Buen Consejo de San Luis. Hizo sus votos solemnes como agustino el 29 de agosto de 1981. Fue ordenado sacerdote en Roma, siempre muy cercano al Vaticano, ¿no? Qué curioso. El 19 de junio de 1982. Se licenció en 1984 y fue enviado a la misión agustina de Chulucanas en Piura, Perú. ¿Por qué lo organizaron y lo prepararon en Roma y después lo escondieron en el Perú? Eso está muy raro. Y después, ya cuando era el momento, vuelven y lo llevan a Roma. Bergoglio. En 1987 obtuvo doctorado en Derecho Canónico con la tesis El rol del prior local en la Orden de San Agustín. Fue elegido director de vocaciones y misiones en la provincia agustina madre del Buen Consejo de Olympia Fields, Illinois, Estados Unidos. En 1988 fue enviado de nuevo a Perú, a la misión de Trujillo, como director de un proyecto de formación para aspirantes agustinos de los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. Fue prior de la comunidad de 1988 a 1992, director de formación de 1988 a 1998, simultáneamente que era prior, era el director de formación, maestro de profesos de 1992 a 1998, también fue vicario judicial de la Arquidiócesis de Trujillo de 1989 a 1998 y profesor de Derecho Canónico, Patrística y Ley Moral en el Seminario Mayor de San Carlos y San Marcelo. En 1999 fue elegido prior provincial de la provincia agustina madre del Buen Consejo en Chicago. O sea, lo tuvieron entre Estados Unidos, Perú y el Vaticano, ¿no? Los sospechosos son las estancias en el Perú, ¿no? Se estaba preparando. En el Perú la masonería es muy fuerte. La pregunta es, ¿estaba preparándose para este momento que le llega hoy? En 2001 el capítulo general ordinario lo eligió prior general de los agustinos y fue reelecto para un segundo periodo de 6 años en 2007. Como prior general vivió en Roma entre 2001 y 2013. En octubre de 2013 regresó a Estados Unidos para servir como maestro de profesos. Y en junio de 2014 fue nombrado vicario
provincial de los agustinos en Chicago, cargo que desempeñó hasta el 3 de noviembre de 2014, cuando Bergoglio lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo en el Perú. O sea, lo sacó de ser el provincial de los agustinos en Chicago y lo nombró obispo en el Perú, administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. Lo elevó a la dignidad de obispo y le asignó la sede titular de su FAR. Tomó posesión canónica el 7 de noviembre en presencia del entonces nuncio apostólico en Perú, Monseñor James Patrick Green. Fue ordenado obispo el 12 de diciembre en la Catedral de Chiclayo. Es decir, de 2014 a ser usurpador de la silla de Pedro en 2025, no pasan sino 11 años. 11 años. ¿No? Todo rápidamente. Sigamos mirando. Tomó posesión, me están entrando una cantidad de llamadas, tomó posesión, Privots, canónica el 7 de noviembre de 2024, en presencia del entonces nuncio apostólico en Perú, Monseñor James Patrick Green, y fue ordenado obispo el 12 de diciembre en la Catedral de Chiclayo. Todo rapidísimo. Lo estaban preparando. No pasa sino 1 mes y 3 días de tomar posesión canónica y de que lo hicieran obispo. Ahora me dirán que siempre es así, pero bueno, me parece rápido. Durante su servicio episcopal en Perú, fue segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Lo sacaron de Chiclayo, del seminario de los agustinos, y tan rápido sucedió todo esto. Ya era vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana 4 años después y administrador apostólico de la diócesis del Callao desde el 15 de abril de 2020. Fue uno de los 2 obispos encargados por la Conferencia Episcopal Peruana para redactar las nuevas líneas guía de intervención para el procedimiento a seguir por los obispos ante posibles casos de abuso sexual de menores y personas vulnerables por parte de clérigos, aprobada por los obispos peruanos el 1 de diciembre de 2022. Fue obispo de Chiclayo desde el 26 de noviembre de 2016 hasta el 30 de enero de 2023, cuando Bergoglio lo nombra prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina en el Vaticano. Todo es tan raro, ¿no? Este proceso. Obispo de Chiclayo, del 26 de noviembre a 2016, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana a la carrera, estuvo en Chiclayo hasta 2023, Bergoglio lo llama y lo nombra prefecto del dicasterio para los obispos, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina en el Vaticano. Ahora entendemos el afán de Bergoglio, porque a este hombre lo conocieran todos los obispos y cardenales del mundo. Previamente, Bergoglio lo había nombrado miembro de la Congregación para el Clero en 2019 y miembro de la Congregación para los Obispos en 2020. Pero ¿cómo es que lo sacan de Chicago, lo hacen obispo en 2020, en 2014 y en 2019 ya estaba funcionando como miembro de una congregación, de 2 congregaciones, la del clero y la de los obispos? Lo estaban haciendo conocer, lo estaban presentando en sociedad. Este es el que sigue después de mí. ¿Es tan claro todo? Por eso tanto afán, las fechas lo dicen todo. Este último nombramiento, Congregación para los Obispos,
miembro de la congregación, sorprendió a los analistas eclesiales debido a que Prevost no era ni cardenal ni arzobispo metropolitano y se sumaba a otros dos estadounidenses nombrados por Bergoglio para el mismo dicasterio, el cardenal Blake Kupish, arzobispo de Chicago desde septiembre de 2014 y miembro del dicasterio de los obispos desde 2016, y el cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark. Reunió a los tres cuantos seminaristas del seminario que dirigía este señor Prevost pasaron por la cama de McCarrick en la famosa Casa de la Playa en New Jersey. Esto está, por Dios, McCarrick era en ese momento el arzobispo de Newark, y allá era donde más cosas sucedieron. Y Blake Kupish está donde está, y Joseph Tobin está donde está, y Prevost está donde está, por los guardados que le tuvo siempre en vida McCarrick a Bergoglio. Bergoglio lo crea cardenal en el consistorio del 30 de septiembre de 2023. O sea, un carrerismo que el mismo Bergoglio criticaba, el clericalismo, y él mismo lo practicó. Miren cómo fue llevando lentamente durante los últimos 12 años a este hombre a la silla de Pedro. ¿Para qué? Empezaremos a saberlo desde este inmediato momento, ¿no? Los primeros casos de encubrimiento, y quedan 2 páginas. El caso Rey. El periódico Chicago Sun-Times informó el 26 de febrero de 2021 que en septiembre del año 2000, el sacerdote James Rey, acusado de abusos sexuales contra menores, fue autorizado por el entonces padre Robert Prevost, superior provincial de los agustinos, a vivir en la residencia agustina St. John Stone de Hyde Park en Chicago, una casa ubicada a menos de 100 metros de la escuela primaria católica Santo Tomás el Apóstol. En 1990, Rey fue acusado de abusar de un niño durante su paso por la parroquia San Pedro Damián entre 1984 y 1989. En 1991 fue removido del trabajo parroquial y vivió en la residencia agustina desde el año 2000 hasta 2002. Fue reducido al estado laical en 2012 y según el reporte del fiscal general de Illinois sobre abusos sexuales publicado en 2013, al menos 5 personas fueron víctimas de este ex sacerdote Rey. El archivo de la Arquidiócesis de Chicago muestra que la residencia agustina fue considerada adecuada para Rey porque no hay una escuela cerca, pese a su proximidad a la de Santo Tomás el Apóstol. No hay registro alguno ni de la provincia agustina ni de los funcionarios de la arquidiócesis que advirtieran este detalle fundamental. Segundo caso, el caso McGrath. Desde 1986, el sacerdote agustino Richard McGrath, también agustino, sí, fue el presidente de la escuela católica secundaria Providence en New Lenox, en Illinois. En 2013 fue nombrado tesorero de la provincia agustina de Chicago y trabajó junto al entonces vicario provincial Prevost. Hay una foto. Y McGrath y Prevost vivieron en la misma comunidad agustina de New Lenox durante parte de 1988. A fines del año 2017, un estudiante de Providence dijo haber visto la imagen de un niño desnudo en el teléfono móvil del padre McGrath. El sacerdote agustino se negó a entregar su teléfono móvil a la policía y se libró de una investigación penal. Unas semanas después que el caso se hiciera público, McGrath fue acusado de abuso y violación sexual de un niño entre 1995 y 1996, mientras era presidente
de la escuela y la víctima tenía entre 13 y 15 años. Magrán fue retirado del Ministerio Público y en septiembre de 2018 se informó que los agustinos lo habían trasladado a la casa sacerdotal St. John Stone de Hyde Park, la misma residencia agustina que en el año 2000 había acogido a otro sacerdote abusador, James Ray, y que se encuentra a pocos metros de la escuela primaria católica Santo Tomás el Apóstol. En septiembre de 2018, el cardenal Blake Cupis, arzobispo de Chicago y miembro del dicasterio para los obispos junto a Privots, debió disculparse con la escuela por haber permitido que Magrán viviera en esa casa, alegando un problema de mala comunicación. Cupis envió una carta a la escuela, alegando que su oficina no sabía que Magrán estaba siendo investigado por abuso de menores cuando le notificaron que se había mudado a esa residencia y que si hubiera conocido esto no habría permitido que viviera ahí. En diciembre de 2018, la agencia americana de noticias Associated Press informó que el paradero de Magrán era desconocido y que había dejado la casa agustina por decisión propia en algún momento del año. La escuela Providence y los agustinos llegaron a un acuerdo con Robert Cranbridge, la presunta víctima, en noviembre de 2023, y lo indemnizaron con $2 millones. Los agustinos no han informado sobre la situación canónica actual de Magrán. El 30 de noviembre de 2023, David Clohexy, exdirector de SNAP, Survivors Network of Those Abused by Priest, y Tim Law, fundador de Ending Clergy Abuse, ECA, que presentaron una queja formal ante el nuncio apostólico en Estados Unidos contra los cardenales Privots y Cupis, los obispos Ronald Hicks de Joliet y David Mayor de Rockford, así como el padre Anthony Pixo, sucesor de Privots como prior general de los agustinos, por permitir que Magrán viva libremente, sin supervisión ni sanción, con paradero desconocido debido a su inacción y falta de colaboración. Los firmantes pidieron al Vaticano medidas severas, inmediatas y correctivas contra los 5 funcionarios debido a su repetida y deliberada imprudencia, insensibilidad y secretismo ante el caso Magrán. El abogado Josh Peck, de la firma especializada en casos de abusos, Jeff Anderson y Asociados, pidió en diciembre de 2023 que los agustinos rindan cuentas por el caso Magrán por haberse negado a tomar medidas inmediatas para proteger a los niños de Magrán y no publicar una lista de clérigos con acusaciones creíbles de abuso sexual. Las acciones de Richard Magrán y los funcionarios agustinos no son casos aislados. Encubrir a los infractores, evadir la rendición de cuentas y poner a los niños en peligro siguen siendo el modus operandi de gran parte de la jerarquía católica, denunció Peck. Aquí termina este documento que describe quién es este hombre, que fue anunciado por el cardenal protodiácono Dominique Manberti como el ganador del cónclave sinodal bergogliano. La mano de Bergoglio completica en el resultado de este sínodo satánico, de este cónclave satánico. Lo que viene para la Iglesia es terrible. Habemus antipapa. Habemos antipapa. Terrible la situación. Dios